Queridos hermanos, continuamos hoy con nuestro estudio de Romanos. Gracias a Dios que Él nos permite estudiar esta sección donde nos muestra la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Hemos dicho varias cosas y como recuento general, si, si llegamos al capítulo 12 y no hemos entendido que Cristo dio su vida por nosotros y que por Él tenemos la salvación, que el proceso de santificación es por lo que Cristo hizo, que la única manera de vivir la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo, y hemos llegado sin entender esas cosas al capítulo 12 en adelante. El capítulo 12 en adelante se vuelve simplemente reglas, normas, una vida de ley, ¿ok? Legalista. Pero la vida cristiana habla acerca de la vida de Jesucristo en nosotros. Entonces, Él nos salvó por gracia, sin que nosotros hagamos nada, dio su vida por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado en la cruz, y al hacer eso nos salvó por la justicia de Jesucristo. En la vida cristiana que empieza el momento que nacemos de nuevo y recibimos el Espíritu Santo por haber creído, empieza el proceso de santificación, que también es por gracia, porque Él, a través del Espíritu Santo, nos va abriendo los ojos, nos muestra la verdad a medida que nosotros creemos en Él. El Espíritu Santo refleja en nosotros su vida, pero hay que tener entendido lo que nos pasó. Es decir, que por fe entendemos lo que nos pasó con Cristo Jesús, es que morimos al hombre viejo, a la naturaleza pecaminosa, y ya no somos más esclavos de ella. Aunque está presente en nuestras vidas, ya no puede dominarnos. Entonces, por fe, nosotros confiamos en la verdad y no nos sometemos al pecado, no nos sometemos a la esclavitud del pecado, sino que vivimos por fe, por confianza en Él, y de esa manera vamos creciendo en Él porque hemos muerto y hemos resucitado con Él. Romanos capítulo 6 habla de esto. Tenemos el problema de la carne, ¿sí? Todavía está presente en nuestras vidas. Y eso quiere decir que constantemente necesitamos recordar nuestra posición en Cristo, muertos al pecado, vivos para Dios, Romanos 6:14, ¿ok? Entonces, Romanos 8 nos habla acerca de la vida del Espíritu Santo, que es la única manera de poder hacer esto, de vivir por fe y vivir muertos al pecado y vivos para Dios, es por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, Romanos capítulo 12 dice, presentaos como sacrificios vivos, y eso quiere decir como muertos al pecado, vivos para Dios, nuestra identificación con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Gálatas 2:20, y es la vida de Jesucristo en nosotros. Entonces, a partir de eso, las demandas o los mandatos del capítulo 12 en adelante son para todos los cristianos, y es posible por el poder del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas. Y la semana pasada vimos nosotros Romanos capítulo 13, en los versículos del 1 al 7, donde vemos nuestra posición frente al gobierno, ¿sí? Y cómo vivir frente al gobierno. Y otra vez es hacer lo bueno, dar la honra al que se merece la honra. Y eso es solamente por el poder del Espíritu Santo. Sí, el orgullo humano que habla acerca de nuestra carnalidad, nuestra incredulidad y vivir por la carne, vivir por el hombre viejo, esclavos del pecado, no como vivos de entre los muertos, no, no se somete a nadie, no se somete a ninguna autoridad y causa problemas. Pero la vida del Espíritu hace lo correcto, no por cuestión del gobierno, sino porque vive delante de Dios. Y eso habla acerca de, en el capítulo 13, la conciencia. ¿Ok?
¿ok? Entonces, hoy llegamos al versículo 8 del capítulo 13 y habla acerca de que todos los ciudadanos deben ser amados y tratados con igualdad, con equidad. Miren conmigo lo que dice Romanos capítulo 13 y el versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿ya? Y esto es muy importante porque el amor basado en el Espíritu, recuerde lo que dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 22, habla acerca del fruto del Espíritu. Entonces el amor que está hablando aquí no habla acerca de ser la idea mundana del amor, que es tú me das algo y yo te doy algo a cambio, ¿sí? Eso no es amor, ¿sí? No estoy hablando de una transacción, sino simplemente estoy hablando del amor de Cristo en el creyente, porque recuerden que estamos en esta sección donde vemos la vida de Jesucristo a través del creyente haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando habla acerca del amor, nosotros lo único lo que nos toca es confiar en el Señor Jesucristo y como cristianos, nuestro deber es vivir en el Espíritu Santo, ¿sí? No hay otra manera que Dios ha planificado para el creyente. Si ustedes encuentran o tienen un libro llamado La vida cristiana normal, escrita por Watchman Nee, léanlo, porque aquí nos muestra que lo normal para el cristiano es vivir de esta manera, por el Espíritu, ¿sí? No es andar en la carne. Lo normal es como Dios nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha dado, dice Pedro, todo lo necesario, todo lo que necesitamos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos aquí en esta tierra, que es haciendo la voluntad de Él. ¿Ok? Entonces, nuestro estudio dice, el amor debe ser la raíz de todas nuestras acciones y no necesitaremos otra ley. Entonces, cuando hablamos acerca del amor, es el fruto del Espíritu Santo. La ley o la manera de vivir para nosotros es por fe, por el poder de Él. Sin eso es imposible. ¿Sí? Entonces, Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, es la vida de Él, ¿sí? Y leímos la semana pasada en 1 Corintios 13 la definición del amor. No busca nada, no guarda rencor, no es una transacción, da todo, ¿ok? Pero eso lo hace el Señor Jesucristo, ¿sí? Él dio su vida, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él quiso, porque Él es Dios, porque Él ama tanto al hombre que quiere que le conozca y le da la oportunidad a que crea, ¿sí? Entonces, al hacer eso, nos muestra el amor. Ahora, esto es para todos, ¿sí? Miren lo que Mateo capítulo 22 y los versículos 36 al 40 nos dicen. Mateo 22, 36 al 40 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sí, esto era imposible para el hombre, para la ley es imposible, porque ningún hombre puede cumplir los 10 mandamientos. Y cuando Cristo Jesús dijo esto, todavía estaba en la ley, ¿ya?
Ahora, para nosotros es más todavía, porque no es por nuestras fuerzas, sino es por el poder del Espíritu Santo. Él lo hace en nosotros. Para pagar a quien se le debe y estar sin deudas de amor, de lo que, sobre todo, la única manera es por el poder del Espíritu Santo. O sea, yo me debo a otro en el andar en el Espíritu Santo. Mi familia se beneficia cuando yo confío en el Señor. Cuando ando en la carne, hago daño. Cuando estoy pensando en mí mismo y no pensando ni viviendo una vida controlada por el Señor, al no caminar por fe, al no conocer de Él, no solamente conocer de Él, sino conocerle a Él personalmente, cómo Él obra, cómo Él trabaja, voy a estar en una completa miseria, no importa si las circunstancias afuera son buenas o malas, ¿ya? Es interesante notar que es el amor y no el guardar la ley lo que hace que cumplamos la ley, ¿sí? Y otra vez es la vida del Señor Jesucristo en nosotros, no el tratar de cumplir la ley, ¿ya? Quien ama manifiesta lo que la ley busca, y eso es la justicia de Jesucristo, porque la ley es perfecta, la ley busca perfección, y el hombre en sus propias fuerzas no puede hacer eso. Para nosotros vamos sobre la ley, más allá de la ley, y eso es la vida de Jesucristo en nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 13 y el versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, muy importante. El amor tiene como principio la gracia y ese principio habla acerca de un cuidado de otras personas, de otros, de estar siempre buscando que el otro esté bien. ¿Y cómo puede estar bien? Solamente al conocer profundamente quién es Dios personalmente, al haber nacido de nuevo, al depender en el Espíritu Santo, al reflejar la vida de Jesucristo por el Espíritu Santo, cuando Él controla nuestras vidas, ahí estamos bien, ¿sí? Y ahí pensamos y vemos por otras personas, ¿sí? El pensamiento normal de una persona que anda en la carne es, no hago mal a nadie y con que no me molesten a mí, estoy bien, ¿sí? Pero así no es la vida cristiana. La vida cristiana habla acerca del poder de Dios en el creyente que confía en la verdad. Por el Espíritu Santo refleja la vida cristiana, ¿sí? Eh, Sería bueno considerar que es el amor y no la justicia el principio activo del cristianismo. Y eso habla acerca de la vida de Él en nosotros. Eso habla acerca de Cristo por el Espíritu Santo caminando aquí en esta tierra a través de la iglesia. ¿Sí? Un creyente es nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo y forma parte de la iglesia de Dios, ¿sí? La iglesia universal. Y cada uno de nosotros estamos dentro de una iglesia local, es decir, en el lugar donde nos congregamos, en el lugar, en la ciudad donde vivimos, ¿ya? Y ahí eh, Cristo Jesús, cuando dependemos del Espíritu Santo, camina en la tierra. Él, él continúa su obra aquí en esta tierra por el Espíritu Santo y utiliza a la iglesia, utiliza al creyente que camina por fe. ¿Sí? Hermano querido, la vida cristiana no es simplemente leer un pasaje de la Biblia en la mañana, orar antes de tomar los alimentos. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana es el poder de Cristo Jesús resucitado en nuestra vida diaria aquí en esta tierra, caminando y dependiendo en el Padre. Esa es la vida cristiana.
no es el tratar de cumplir un sinnúmero de reglas o estándares. Hago esto, ya soy mejor. Hago esto, soy un buen cristiano. No. Cuando vemos la vida así, nos damos cuenta, oh, qué miserables somos, oh, qué egocéntricos somos. Y regresamos a la verdad de Romanos 7:24, donde dice, em, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Jesucristo, mi Señor, ¿sí? Mi Salvador. Por la justicia de Él vivo, por el poder del Espíritu Santo, refleja Él en mí la vida de Jesucristo. Entonces, em, recordemos que los creyentes son una nueva creación y que deben caminar bajo una regla de vida infinitamente mayor y no por la ley. Miren lo que dice Gálatas 5 y los versículos 15 y 16, ¿ok? No es por la ley, es por Él. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 15 y 16 es muy importante porque dice, pero si os mordéis, y eso es decir, si estás en pleitos y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y el mandato es, digo pues, andad en el Espíritu, y eso quiere decir en dependencia del Espíritu Santo, en completa dependencia de Él, ¿sí? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Para nada da rienda suelta a, a- a- a una vida de incredulidad, ¿sí? A una vida de caminar como hombres sin Dios, dejando al lado a Dios. No, ya no, sino por fe, por dependencia en el Espíritu Santo, ¿sí? Mantenernos siempre en esa dependencia de Él, y eso quiero decir humildad, o sea, yo no, Él sí, ¿sí? Eh, como dijo en Gálatas 2:20, eh, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿sí? Entonces, muy importante lo que nosotros vemos y estudiamos el día de hoy porque nos ayuda a conocer que es solamente por el poder del Espíritu Santo. Ahora, esto nos enseña algo más. Miren, regrese conmigo a Romanos capítulo 13 y miren lo que dice el versículo 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor y es por él. No hay otra cosa que por la vida resucitada del Señor Jesucristo en nosotros. ¿Sí? Dice el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿De qué está hablando? Habla acerca de mirar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque Él un día viene a llevar a la iglesia en el rapto desde los cielos, dice Primera Tesalonicenses 4, que llamará a la iglesia y la iglesia se une con Él en el cielo ya con cuerpos resucitados, ¿ok? Con cuerpos donde ya no está la presencia del pecado. Ahora tenemos la presencia del pecado, en ese día ya no. Entonces, el llamado es cuanto más, sabiendo que la hora se acerca, ¿sí? De no andar en un letargo, sí, no andar en una actitud de qué me importismo, sino cuando vemos esa esperanza, cuando sabemos que cualquier día puede venir el Señor, más animados a depender en Él, no a andar en incredulidad, ¿sí? No se trata de vivir una vida de carga, sino más bien una vida de fe en Él y confianza en su palabra. Y ahí, por el poder del Espíritu Santo, ah,
ver por las necesidades de la iglesia, ver por las necesidades de los santos, caminar por fe, dar honra al que se merece honra, respetar a la autoridad, ¿sí? Amar al prójimo. Todos se merecen el amor de Dios, ¿ya? Pero no importa si nos tratan bien o mal, se merece todavía el amor de Dios, porque eso es lo que Cristo hace. Él nos trata con gracia, es decir, que nos da algo que no nos merecemos, nos da Cristo Jesús, ¿sí? No nos da lo que nos merecemos, que es el castigo eterno, más bien nos da a su Hijo, ¿ok? Entonces, la esperanza de la segunda venida de Cristo con frecuencia es usada por los apóstoles para exhortar a los creyentes a vivir santamente en amor. Y aquí otra vez hace lo mismo Pablo. Estos versículos nos muestran la tendencia de muchos cristianos de hundirse en el sueño, de caer en una vergüenza espiritual, ¿sí? En un letargo, en una vagancia, si podemos decir así, en un egocentrismo, ¿sí? Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Unas tenían el aceite para esperar al novio y otras no, pedían que los otros les ayuden. Y cuando ya venía, fueron a comprar y no vieron al novio y después el novio dijo, no quiero nada con ustedes. Ahora, habla acerca de vivir en dependencia del Espíritu Santo. El aceite habla acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas, dependiendo en Él. Andas en la carne, no te va a interesar las cosas de Dios, no te va a interesar que la vida de Cristo en nosotros, y no te va a interesar que Él ya viene pronto, ¿sí? Que no estamos aquí para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer la voluntad de Dios. Entonces, los creyentes deben conocer los tiempos. Jesús reprendió a los judíos de su día por ignorar lo concerniente a los tiempos y las edades. ¿Sí? Miren, por ejemplo, lo que dice Lucas, capítulo 54 al 57. Esto me parece como si estuviera hablando a los cuencanos. Me parece como si estuviera hablando a la iglesia de Iglesia Gracia y Verdad en Cuenca. ¿Sí? Así son. ¿Sí? Miren lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 54 al 57. Dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Y él estaba hablando que no sabes que aquí está el Hijo de Dios en esta tierra para morir por sus pecados y para salvarnos. No pueden distinguir. Las promesas de Génesis 3:15 no podían distinguir. Las figuras de Abraham matando a su hijo Isaac y Dios proveyendo él mismo proveyéndose el cordero, no podían ver que el cordero de Dios estaba enfrente de ellos, ¿sí? Juan el Bautista dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a Jesucristo le trataron como un hombre, ¿sí? Como un maestro. Y no es así, ¿ven? No podían distinguir. Ahora, para nosotros, igual, va a ser sol, va a llover, pero no puedes distinguir la vida del Espíritu en ti, porque no le conoces, porque no caminas por fe, porque no estás dependiendo de la verdad, estás dependiendo de ti mismo, ¿ya? Pero, pero a nosotros nos toca creer en Él. Y mire lo que dice el verso 27. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Qué es justo? Él. Hacer o más bien dicho, que Él viva su vida aquí, que Él haga su voluntad. Y la voluntad de Él es hacernos a la imagen de Jesucristo, Romanos 8 capítulo versículo 28 y 29. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere hacer, hacernos la voluntad
de Él es hacernos a la imagen de Él, es la vida de Él reflejada en el creyente que camina por fe. ¿Sí? Mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a quedarnos ahí y continuamos la próxima semana a partir del versículo 12. Pero gracias a Dios que podemos estudiar su palabra y, y conocer más de Él. ¿Sí? Le invito a que comparta este video. Usted puede ver estos videos también por YouTube en la página de IGB Cuenca y compartirlos con otras personas también. Ciertamente estos estudios han sido destinados para la Iglesia Gracia y Verdad en Cuenca, pero conocemos y sabemos que gente en otras partes del mundo, hermanos creyentes en México, en los Estados Unidos, en otras partes, también los ven y son con el propósito de ayudar a la iglesia local. Entonces, si usted pertenece a una iglesia local, apóyela, pero siga creciendo en él. Es solamente por el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Mis queridos hermanos, Dios mediante, nos vemos la próxima semana para seguir estudiando y conociendo de nuestro Señor en cuanto a la voluntad de Dios para el creyente en Romanos, en esta sección del capítulo 12 hasta el 16. Saludos, hermanos amados.